Un gusto saludarlos y llegar a ustedes, merced a la oportunidad que nos da la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión en este espacio para poder dialogar de temas vinculados al Tribunal Permanente de Revisión. En esta oportunidad quisiera dialogar con ustedes sobre las opiniones consultivas como la herramienta principal para la tutela judicial efectiva del particular en el Mercosur. Si recordamos por un momento cuáles son los ámbitos de actuación del Tribunal Permanente de Revisión, recordaremos que este tribunal interviene en materia de controversias entre Estados partes, donde la legitimación activa la tienen los Estados partes, también en materia de recurso de revisión, de los laudos dictados eventualmente por el Tribunal Ad hoc del Mercosur, donde también la legitimación activa la tienen los Estados partes. También puede intervenir el Tribunal Permanente de Revisión para entender en medidas excepcionales y de urgencia, donde también la legitimación activa la tienen los Estados partes, y finalmente puede intervenir el TPR para responder a las opiniones consultivas que les sean presentadas. Y es aquí donde pueden jugar un rol importante los particulares. ¿Por qué? Porque veamos, las opiniones consultivas, en cuanto a su legitimación activa, pueden ser planteadas por los Estados partes, actuando conjuntamente, por los órganos decisorios del Mercosur, Consejo, Grupo y Comisión, por el Parlamento del Mercosur, y finalmente por los órganos jurisdiccionales nacionales. Si son los primeros mencionados los que plantean la opinión consultiva, esa opinión puede versar sobre la interpretación y validez del derecho del Mercosur. En cambio, si los consultantes son los órganos jurisdiccionales nacionales, esa consulta debe circunscribirse a la interpretación de la normativa del bloque. Pues bien, vayamos a las opiniones consultivas solicitadas por los órganos jurisdiccionales nacionales. ¿Cuál es la base legal? ¿De dónde surge esta herramienta? Pues bien, en primer lugar, del Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur, como así también de las normas de su reglamento del Protocolo de Olivos, aprobado por decisión del Consejo del Mercado Común 3703, como así también de las normas previstas en la decisión 207, que es el reglamento de opiniones consultivas solicitada por los tribunales superiores de justicia de los Estados partes. A eso hay que agregarle las acordadas o normas internas que han dictado cada uno de los tribunales supremos nacionales que regulan la forma en que tienen que actuar los jueces nacionales a la hora de utilizar este mecanismo de las opiniones consultivas. Aquí hay que diferenciar en dos figuras importantes. El órgano jurisdiccional nacional que decide y peticiona la opinión consultiva, que es aquel órgano que tiene en sus manos el expediente, y el órgano jurisdiccional competente para elevar, para servir a veces de correo oficial, que su función es hacer llegar la opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión. Entonces vemos que hay dos órganos intervinientes. El órgano que tiene la duda, en el marco de un expediente judicial o jurisdiccional, que es el que peticiona y decide elevar la opinión consultiva, y otro es el órgano jurisdiccional nacional superior o supremo, en el ámbito nacional, que es el que formalmente eleva esa petición al Tribunal Permanente de Revisión. Si uno conjuga las normas mencionadas, tanto del Mercosur como normas nacionales, juntamente con las normas constitucionales involucradas, como así también los códigos procesales aplicables al caso en el cual se pide una opinión consultiva, podemos llegar a la conclusión que en la utilización del mecanismo de las opiniones consultivas hay varios derechos y garantías fundamentales involucrados. En primer lugar, la garantía del juez predeterminado por la ley o juez natural. Esto quiere decir que a partir de la vigencia del Protocolo de Olivos y normas reglamentarias que vimos anteriormente, la intervención del Tribunal Permanente de Revisión a través de las opiniones consultivas hace parte de la garantía fundamental del juez predeterminado por la ley o juez natural que tiene cada ciudadano. Es decir, además del juez que interviene en mi expediente y del juez superior al cual yo pueda eventualmente pedir llegar en apelación, también debe intervenir en ese concepto de juez predeterminado por la ley o juez natural, el Tribunal Permanente de Revisión. Las opiniones consultivas también, de alguna manera, garantizan el debido proceso cuando el expediente está vinculado a alguna norma del Mercosur. También la opinión consultiva ha de verse como una herramienta para garantizar la garantía de defensa en juicio.
Y finalmente, por todo lo anterior, las opiniones consultivas han de verse también como una herramienta que asegura la tutela judicial efectiva de los derechos del particular en el marco de una causa vinculada a una normativa del bloque. Recordaremos cómo son la hoja de ruta para que una opinión consultiva sea planteada por un órgano jurisdiccional nacional, llegue al TPR y venga su respuesta. En primer lugar, las partes pueden solicitarle al juez de la causa la elevación de la opinión consultiva en el marco de una causa vinculada o relacionada a normativa del Mercosur. Ese juez de la causa debe elevar ese pedido a instancia de la parte que lo pidió, o también puede hacerlo de oficio a su Tribunal Supremo, que lo remitirá directamente a Asunción del Paraguay, a la sede del Tribunal Permanente de Revisión, quien tendrá 65 días corridos para responder a ese pedido consultivo y luego devolverlo al Tribunal Supremo Nacional, que lo derivará al juez que efectivamente realizó el pedido de opinión consultiva. Es importante destacar que en las acordadas dictadas por los tribunales nacionales se establece en forma expresa que las opiniones consultivas pueden realizarse de oficio por el juez que interviene en la causa o el órgano jurisdiccional, o también a instancia de alguna de las partes intervinientes en ese procedimiento. También hay que citar en este marco un importante fallo dictado por la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal de la República Argentina, en la causa Nicoletti, un fallo del 21 de noviembre del año 2019, en la cual garantiza y reconoce la soberanía que tiene el juez, la facultad que tiene el juez para decidir la elevación de la opinión consultiva, como también para resolver sobre el contenido de esa opinión consultiva. Siempre, desde ya, que esa soberanía, esa facultad que tiene el juez, está de alguna manera restringida o acotada por las garantías fundamentales que acabamos de mencionar. Las recordamos: tutela judicial efectiva, debido proceso, juez natural y derecho de defensa. Es importante también destacar que el Tribunal Permanente de Revisión resuelve la opinión consultiva en pleno, es decir, es una decisión que cuenta con el aval de todo el tribunal, a diferencia de, por ejemplo, los laudos que dicta el tribunal, en los casos en que no intervengan más de 2 estados, que actúa en formación de 3 miembros. Finalmente, me quiero dedicar a un tema interesante, que es qué efecto tienen las opiniones consultivas respondidas por el Tribunal Permanente de Revisión en relación al juez que consultó. Aquí hay varias normas en juego. En primer lugar, el artículo 11 del reglamento del protocolo de Olivos, que, como dijimos hoy, fue aprobado por la decisión 3703, es decir, es un reglamento que tiene la jerarquía de una decisión del Consejo Mercado Común. Dice textualmente que las opiniones consultivas emitidas por el TPR no serán vinculantes ni obligatorias. Ahora bien, ¿en base a qué el Consejo Mercado Común reglamentó de la manera que lo hizo este efecto no vinculante ni obligatorio? Pues bien, el artículo 3 del protocolo de Olivos confiere esta facultad reglamentaria al Consejo Mercado Común en su artículo 3, cuando dispone que este órgano podrá establecer el mecanismo de opiniones consultivas definiendo su alcance. Ahora bien, para ejercer esa facultad reglamentaria, el Consejo Mercado Común debió haber tenido en consideración los considerandos del protocolo de Olivos, que es la parte preambular de este instrumento normativo que explica el porqué de su parte normativa. Y allí los estados, en el protocolo de Olivos, en los considerandos, declararon que reconocen que el Mercosur ha tenido una evolución importante que requiere un perfeccionamiento del sistema de solución de controversias. Además, tomaron en cuenta la necesidad de garantizar la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de los instrumentos fundamentales del proceso de integración y del conjunto normativo del Mercosur de forma consistente y sistemática. Y se declararon convencidos de la conveniencia de efectuar modificaciones específicas en el sistema de solución de controversias a través de este protocolo, de manera de consolidar la seguridad jurídica en el ámbito del Mercosur. De modo que el Consejo Mercado Común, cuando reglamentó este protocolo, debió hacerlo de una forma que perfeccione el sistema, garantice la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento del derecho del Mercosur de forma consistente, a fin de consolidar la seguridad jurídica. Por eso es de preguntarse si el Consejo Mercado Común, cuando reglamentó que el efecto de las opiniones consultivas será no obligatorio ni vinculante, lo hizo dentro del marco de competencias reglamentarias que tenía, teniendo en cuenta principalmente que la finalidad última y primigenia de las opiniones consultivas es garantizar la interpretación uniforme del derecho del Mercosur, independientemente
del juez que tenga que aplicar ese derecho en una causa judicial. Pues bien, con estas dudas podemos contrastar si ese artículo 11 de la decisión 3703, mejor dicho, del reglamento del Protocolo de Olivos, es o no compatible con otras normas del Mercosur superiores que también entran en juego para definir esta cuestión. En primer lugar, tenemos que traer la colación el artículo 38 del Protocolo de Europreto, que establece que los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en sus respectivos territorios el cumplimiento de las normas del Mercosur. Cuando en el marco de una norma del Mercosur se habla de Estados partes, nos estamos refiriendo no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y Judicial. Es decir, que los tres poderes están obligados a adoptar las medidas necesarias. Las medidas necesarias pueden ser en el ámbito de cada poder, por ejemplo, las sentencias del juez que tiene que resolver una causa. Y finalmente, el cumplimiento de las normas del Mercosur implica tanto el cumplimiento de la letra de la norma como también del significado de esa norma, es decir, de la interpretación de esa norma. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el artículo 41 del Protocolo de Europreto establece la pirámide jurídica del Mercosur. En su artículo 41 dispone que las fuentes jurídicas del Mercosur son el Tratado de Asunción y sus protocolos, los acuerdos entre Estados y, en tercer y último lugar, las decisiones del Consejo Mercado Común, resoluciones del Grupo y directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur. Por lo tanto, habría aparentemente o podríamos encontrar una incompatibilidad en el artículo 11 del reglamento del Protocolo de Olivos y el artículo 38 del Protocolo de Europreto si interpretamos, como por ejemplo lo ha considerado la Corte Suprema Argentina, que en la locución Estados partes están también referidos o cubiertos los tres poderes de Estados, entre ellos el poder judicial. Por lo tanto, un juez, ante la respuesta del Tribunal Permanente de Revisión, debería analizar si se acoge a lo que dice el artículo 11 del reglamento del Protocolo de Olivos o a lo que parece surgir del artículo 38 del Protocolo de Europreto, que lo obligaría a aceptar la interpretación dada a la norma de Mercosur por el Tribunal Permanente de Revisión. Hay que tener en cuenta en este sentido, para resolver esta cuestión, que el Tribunal Permanente de Revisión se ha dicho en sus laudos 1 de 2007, en la opinión consultiva 1 de 2007 y en las resoluciones 1 y 2 del 2007, que las normas derivadas del Mercosur, por ejemplo, las decisiones del Consejo Mercado Común, tienen una jerarquía inferior a las normas del derecho derivado, por ejemplo, las normas del Protocolo de Olivos, y que en caso de existir una incompatibilidad debe darse prevalencia a las normas del derecho derivado, entre paréntesis, Protocolo de Olivos. Finalmente, también en la resolución 1 del 2008, el Tribunal Permanente de Revisión ha dicho que el carácter intergubernamental que tiene el Mercosur no impide reconocer en el propio Tribunal Permanente de Revisión el carácter último de intérprete jurídico de las normas del bloque. Por eso llegamos a la conclusión que, visto la contradicción que existiría entre el artículo 11 del reglamento del Protocolo de Olivos y el artículo 38 del Protocolo de Europreto, debe darse prelación y primacía, es decir, aplicación preferente a las normas contenidas en el artículo 38 del Protocolo de Europreto, en desmedro del artículo 11 del reglamento del Protocolo de Olivos. Para concluir, tenemos que decir entonces que las opiniones consultivas es el procedimiento por excelencia que permite el acceso de los particulares, de modo indirecto, a través del órgano jurisdiccional nacional, a la justicia regional encarnada en el Tribunal Permanente de Revisión. Por otro lado, las opiniones consultivas permiten de alguna manera que el particular pueda también impugnar la validez de una norma del Mercosur ante los jueces nacionales. Finalmente, agradezco la oportunidad al Tribunal Permanente de Revisión y a su Secretaría por habernos brindado esta posibilidad de dialogar con ustedes. Será hasta las próximas. Muchísimas gracias.